Eh, Retomando, el homicidio, en la figura general, el artículo 79, hablaba de el que matare a otro recibir una pena de tantos y tantos años. Bien. Aquí vamos a ver cómo se disminuye, ¿sí? Cómo se disminuye la pena. Bien. Es un homicidio, pero atenuado significa que se disminuye. Bien. Se disminuye esta pena. Desde la pena general se disminuye. Entonces tenemos los homicidios emocionales, preterintencional, infanticidio, el homicidio culposo, circunstancia extraordinaria de atenuación, parricidio con emoción violenta, parricidio preterintencional. Estos son todos los homicidios atenuados que ustedes tienen que tener en cuenta. Bien. A mi consejo, cuando terminen de estudiar, como tipo agarran este power, solo esta imagen, y bueno, y empiezan a nombrar, bueno, los homicidios atenuados, ¿cuáles eran? Bueno, el emocional era tal, el preterintencional tal, y así lo van repasando, porque es como más o menos estudiar con el programa, ¿sí? Yo lo voy haciendo así, entonces se tienen una guía, no están tan perdidos, ¿bien? Cuando van a estudiar, obviamente. Ahora, ahí lo paso al Power. Bueno, homicidios atenuados. El artículo 81 dice, se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. Al que matare a otro, ya lo sabemos, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable, y al que con propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud produjera la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Bueno, acá estos que están contenidos en el artículo 81 son dos casos distintos, ¿sí? Que entran dentro del mismo inciso. Bueno, vamos a analizar primero el homicidio emocional, ¿sí? El homicidio emocional básicamente tiene 3 elementos. La acción de matar a otro, que ya sabemos, que es un elemento descriptivo, que es lo que representa. Después tenemos el estado de emoción violenta, que es un elemento psicológico. Y este consta de 2 partes. Tenemos la parte de la emoción, que esto es súper importante, escríbanlo. Es un estado psíquico donde se disminuyen los frenos inhibitorios. Esa frasecita, disminuyen los frenos inhibitorios, eso es de cajón, que sí o sí tienen que saberlo y nombrarlo en el parcial cuando hablen de la emoción violenta. Y violento significa estado de arrebato, hay un desorden emocional, una incapacidad de reflexión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este sujeto, el sujeto activo, va a matar a otra persona, está en una situación donde no puede reflexionar, está arrebatado, ¿sí? No es en sí esa persona, sino como que entra en un estado donde no puede utilizar su racionalidad al 100%, ¿bien? Vamos a decirlo en otras palabras, está ciega esta persona. Y las circunstancias lo tienen que hacer excusable. Y acá es donde entra a hacer la valoración el juez. ¿Por qué? Porque estas circunstancias tienen que ser justificables. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado ese es inducido por alguna situación previa. Generalmente esto es lo que sucede, digamos. El tipiquísimo ejemplo del marido que mata a su mujer porque lo encuentra engañándolo en su casa con otra persona. Bien, hay como algunas aristas que tiene el artículo, porque puede ser que en ese momento
se dé, o sea, sí o sí tiene que ser para que encuadre directamente y no haya tanto análisis, sí o sí tiene que haber una reacción momentánea, ¿sí? En ese momento donde esa emoción es causada por algo y la persona esta se arrebata y en ese momento comete el hecho ilícito. No es que premedita y piensa cómo lo va a hacer, ¿sí? Porque otro requisito es que tiene que ser torpe, ¿sí? De que no debe haber como un desorden este, en la comisión del hecho o un impulso. Por ejemplo, también un estado de emoción violenta es cuando meten 120 puñaladas, que lo van a ver, que así aparecen en la guía como un ejemplo, cuando hay muchas puñaladas o cuando no es, o cuando asesinan a alguien torpemente, no directamente asesinarlo, por ejemplo, que le clave el puñal en cualquier parte del cuerpo, digamos, y que la persona se muera desangrada. Pues, en cambio, si una persona fuera y hubiera pensado cómo iba a matar a este hombre, a esta mujer, por ejemplo, él hubiera premeditado todo, directamente le hubiera desgarrado la garganta o le hubiera clavado el puñal en el corazón, ¿bien? Todas esas cosas como que se analizan. Puede ser que la mujer se haya escapado con alguien y esta persona se entera, el marido se entera y está en ese estado de emoción violenta por un lapso de tiempo. Puede suceder también y que ella al volver, él la mate en estado de emoción violenta, por ejemplo, de una noche a la mañana. Pero tiene que ser comprobable, digamos, y si ustedes ven, yo voy a buscar, hay un ejemplo que está buenísimo, donde hay una mujer que sufre, este, sufre maltrato constantemente, es mujer de un carnicero, creo, o ella era carnicera, no me acuerdo bien, pero había peligrado muchas veces su vida y tenía miedo todas las noches de morir, porque el tipo venía, la maltrataba, traía otra gente a la casa, la quiso inducir a tener relaciones sexuales con varias personas, en fin, lo aguantó un montón de tiempo hasta que un día ella temió por su vida y pensó que él la iba a matar. Entonces, no me recuerdo bien si escapó o cómo fue, pero la cuestión es que terminó matándolo porque no le quedaba otra. Y ahí hubo una legítima defensa y una emoción violenta también, porque ella se defendió, pero ella cuando declara, ella no se acuerda. O sea, ella dice que ella lo mata, pero ella no se acuerda, no puede explicar bien cómo lo mató y lo descuartizó al tipo, porque como ella trabajaba en una carnicería, eh, lo cortó en muchos pedazos y no recuerdo si lo congeló o dónde lo puso, pero fue como automático, algo que ella estaba ciega en ese estado de emoción violenta y aparte era legítima defensa porque ella dice yo lo maté, pero corría en riesgo mi vida. Y toda la evaluación que hacen psicológica de esta mujer da como resultado que ella no sí lo había matado el tipo, pero no había sido algo directamente intencional o premeditado, sino que se dieron estas dos circunstancias que yo le estoy diciendo. Bien, corría en peligro su vida y tenía miedo y había sufrido mucha violencia. Entonces estas circunstancias la hacen excusable. Y su legítima defensa, obviamente, que eso vamos a analizarlo por otro lado después. Pero al final ella la absuelven, o sea, la dejan libre. Si está un tiempo presa, pero ella queda libre por la evaluación psicológica que tiene, y porque la hacen encuadrar en legítima defensa. Pero para que ustedes lo grafiquen, ¿sí? En su cabeza, cómo podría llegar a ser. Esto es un caso, el que les nombro yo, muy complejo. Pero
no obstante es real y sirve para que ustedes lo recuerden. Con el ejemplo que no le van a narrar es con el del el marido que encuentra a su mujer con otra persona, ¿sí? Esa es la típica, que está en la guía, estudien los ejemplos de la guía también. Bien, ¿qué más me faltó decir de el homicidio emocional? A ver. Bueno, este beneficio, este atenuante, solo beneficia al autor del hecho. Bien, no beneficia a los partícipes, a la gente que participó, no se extiende, porque es solo la persona que haya estado en ese estado emocional. O sea, ese estado de emoción violenta es un estado donde la persona esta no se puede controlar. Sí está fuera de sí. Salvo que las otras personas que estén en el mismo estado, pero es muy difícil eso, ¿sí? Porque es como algo impredecible, tiene que ser algo que no se sabe qué va a pasar, no es que un grupo de personas lo premedita y lo acuerda, eso ya no sería emoción violenta, ¿bien? No hay una circunstancia excusable de que la persona no estaba en todos sus cabales. Y bueno, hay 4 indicios para determinar la emoción violenta. Ustedes tienen que saber que para que haya una emoción violenta tiene que haber un tiempo transcurrido entre el estímulo y la reacción, ¿sí? Pues generalmente es en ese momento, como reacciona ante la situación que le está pasando. Pero puede ser prolongada, como el ejemplo que les di hace un rato, o retardada. Después tenemos el medio empleado, que tiene que ser torpe, improvisado, que ya lo hablamos, y pueden haber abundancia en el medio con el que mata. Por ejemplo, lo de las 120 puñaladas que les había dicho. El tercero sería el temperamento del sujeto, que va a depender del estímulo, ¿sí? Si una persona, esto es súper importante, si una persona, por ejemplo, mi papá era re enojón, él se enojaba por todo. Entonces, si eso no es excusable, que él se enoje y porque se enoje la mata a la mujer. No, no porque tiende a enojarse, no. Tiene que haber una emoción violenta, tiene que haber esta característica psicológica donde está fuera de sí, no es lo mismo que enojarse, eso tiene que quedar claro. Y el cuarto es el conocimiento previo o sospecha, o sea, esta persona no puede saber con anticipación que su mujer lo engañaba, ¿sí? Porque si no, esto sería premeditado. Y acá la palabra clave es que tiene que haber un shock. Esta persona tiene que estar choqueada, digamos. Soy muy reiterativa, pero es la circunstancia, el estado ese de emoción violenta que tiene la persona, ¿bien? Bueno, con eso terminamos con el emocional. Ahora pasamos al artículo 81, inciso B. Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona. Vamos hasta ahí. Esto, si leemos, causar daño en el cuerpo o salud es lesión, ¿sí? El sujeto activo quiere lesionar al sujeto pasivo, ¿sí? Solo lo quiere dañar, pero le termina produciendo una muerte, ¿sí? Entonces vamos a suponer que Juan sale del boliche y lo está bardeando a Pedro, le está diciendo un montón de cosas, y tiene una botella de birra en la mano y le pega un botellazo en la cabeza. Bien, él solo lo quiere lesionar. Pero ¿qué pasa? Este medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, pero sí le produce la muerte. Bien, porque justo le pegan la 100 y lo mata. Se corta y lo mata, ¿sí? Ese medio no es un medio que
generalmente se utilice para matar a alguien, ¿sí? Otro ejemplo sería que una persona, que Juan, en vez de pegarle el botellazo a Pedro, lo empuje y Pedro se tropiece y su cabeza se golpee con el cordón de la calle. Bien, eso sería otro de estos homicidios atenuados porque solo quiere ocasionar un daño a esta persona, pero lo termina matando. Eso es lo más importante, ¿sí? Después tenemos a ver, ¿qué más le puedo agregar? Bueno, otro ejemplo que es muy ambiguo. Por ejemplo, que la persona, el sujeto activo, golpee a otra persona con la culata de un arma, ¿sí? El medio empleado sí produce la muerte, pero si yo lo estoy apuntando ahora, si yo lo saco para golpear a la persona con la culata y le doy en la sien y lo mato, sería un homicidio atenuado porque yo solo quería golpearlo, no lo quería matar. Ahora sí, le disparo, efectivamente es un medio para causar la muerte, la pistola, ¿bien? Un arma o lo que sea, ¿bien? Entonces esa sería la diferencia. Con la culata del arma sería homicidio atenuado y con una bala, homicidio simple. Bien, esa diferencia tiene que estar clarita. Y para que el preterintencional, no sé si yo lo dije antes, pero este inciso es el homicidio preterintencional, tiene que tener un aspecto subjetivo que esa persona realmente tiene que querer causarle un daño, pero no matarlo. ¿Sí? Porque si no quiere causarle un daño y no lo quiere matar, y se comete el homicidio, eso dentro de otra figura. Bien, sean muy finos con eso y presten mucha atención a lo que le pregunta el profesor y a cómo van a estudiar los ejemplos. Si se quieren estudiar el mismo ejemplo para los homicidios y decir, bueno, si tiene tal elemento, es atenuado, pero si la intención del sujeto cambia, es agravado, pero si el resultado no es el querido, si la persona le quería provocó una lesión, pero realmente no le provocó la lesión, lo mató, entra dentro de otro, no es lesión, pero si sería lesión el artículo sería este, pero como el resultado no es el mismo, entra dentro de este homicidio, ¿sí? Comiencen a pensarlos y a relacionarlos, porque como ya dijimos, el código está estructurado de una forma donde va relacionando todo y está relacionado todo con la Constitución Nacional y con los tratados, que ya lo van a ver en la bolilla 3, más a profundidad, cuando se toque el tema de genocidio, pero eso, relacionan. Ahora, esto, seguimos. Tenemos el infanticidio, que es un artículo derogado, ya no se castiga eso. Específicamente, ¿sí? Dice, se impondrá reclusión hasta 3 años o prisión de 6 meses a 2 años a la madre que para ocultar su deshonra matara a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermano, marido e hijo que para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa, madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias. Bien, en este caso ya no hay ninguna deshonra que ocultar, digamos. Vamos a ver en la parte del aborto, en la bolilla 3, vamos a tratar esto en profundidad, pero para que lo tengan en cuenta porque está dentro de homicidios y está derogado, quizás se lo pregunten, quizás no.